El Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana están opuestos al voto obligatorio. Y ese es precisamente el tema que yo quiero enfocar. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los alcances y la necesidad de un voto obligatorio. El voto obligatorio que busca imponerse aquí en República Dominicana, es bueno que la gente sepa que eso no es nada nuevo. Hay muchísimos países que tienen el voto obligatorio. En muchos países, repito, el voto es obligatorio, pero resulta que esa obligatoriedad colida, choca con un derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, si es obligatorio, no es un derecho, sino una obligación legal. Es una inscripción, es una decisión por mandato legal. Y en República Dominicana, por suerte, el voto es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Por tanto, es un derecho fundamental y no es una obligación. No está en una ley, no nos obligan a tener que votar. Y para su implementación tendríamos entonces que crear una ley y modificar la Constitución que establece que el derecho al voto es lo que tenemos, derecho al voto y también un deber cívico. Pero para mí lo más importante no es si ponemos o no en la Constitución o en una ley en la obligación de votar. Yo creo que no estamos en condición como país de que sea obligado el voto. Pero lo importante sería saber qué tan efectivo, qué tanta efectividad podría tener ese voto obligatorio. ¿Qué se logra con esa obligación de poner la gente a votar? Y lo digo porque en los países de verdad, en los países donde el voto es obligatorio, tampoco tiene mucho sentido ese voto obligatorio. ¿Por qué? Porque ciertamente la gente está obligada a votar, pero se establece en esas leyes que usted puede votar nulo o puede votar en blanco. Consecuentemente, votar nulo o votar en blanco no tiene tanto sentido. Pero ¿cuál es la única ventaja que tiene, que podría tener ese voto? Bueno, que aumenta las mayorías. Y la mayoría en República Dominicana está definida en la ley y en la Constitución, que establece una primera vuelta y una segunda vuelta. Ahí están definidas nuestras mayorías para que sea legal y para que sea legítimo. Entonces, eso es lo que yo quisiera que la gente tome como fundamento. ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y qué logramos nosotros haciendo que el voto sea obligatorio? Y le quiero decir a esos promotores de esa ley para que el voto sea obligatorio, que piensen primero en qué país somos. ¿Qué penalidad podría imponérsele a un ciudadano dominicano que no vaya a votar de manera obligatoria? Me refiero a qué penalidad aplicable. No es penalidad como la que tenemos en la ley electoral, que dice muchas cosas, pero en la práctica no podemos corresponderla. Hay que ver también qué derecho se afecta al usted querer obligarme a mí a tener que votar. Y por último les pregunto si no sería mejor crear condiciones para que la gente vote con algún tipo de incentivo de política social, como está establecido en muchos países también, Argentina, Chile, Colombia, en el que la gente va a votar y con ello se contrarresta la abstención. Por ejemplo, usted va a votar en Colombia y tiene como familia pobre la posibilidad de tener un descuento de un tanto por ciento en el supermercado. Usted solamente tiene que enseñar que usted como ciudadano fue y cumplió con ese deber, con ese derecho y votó. Solamente por eso usted tiene algunas prerrogativas. En otros países lo tienen para incluso ayudar a los muchachos en las escuelas públicas. Usted tiene que enseñar y demostrar que usted ejerció ese deber cívico o ese derecho o esa obligación. Y si usted cumplió, entonces el Estado le recompensa con algunas cosas. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que ver, que aquilatar. ¿Por qué? Porque tratar de imponer obligación sin antes determinar cómo podremos hacer que se cumpla con un mandato legal no tendrá ningún sentido y será peor. ¿Por qué? Porque pasará como pasa con muchas leyes,
que están ahí, están escritas, pero su aplicabilidad, su aplicación no tiene ejecución en el plano material. Consecuentemente, se irrespeta a los organismos, se respeta las propias leyes porque no las cumplimos. Y eso no puede ser así.